hablaba por el cuerpo. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día. Ay, cada día más, ay, cada día más. Ay, orgulloso yo me siento cada día más. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Con elegancia yo me paseo en el bate, bailando la bomba buena como siempre, como es. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, cierro yo los ojos y bailo mi bomba, porque esto es lo que yo siento desde adentro en mi bomba. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Cada día más, y cada día más. Ay, orgulloso yo me siento cada día. Habla. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, cuando bailo, puedes verle mi forma de bailar. El orgullo que yo siento por mi bomba está brutal. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, Rafael, bendíceme sabiduría para llevar tu legado como tú quisiste en vida. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Cada día más, cada día más. Ay, orgulloso yo me siento cada día más. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, caridad, cólmame de tu bendición para llegar a los niños con tu tacto y con tu amor. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, cuando bailo yo me transporto a esos tiempos cuando el sentimiento era lo que hablaba por el cuerpo. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, cada día más, ay, cada día más. Ay, orgulloso yo me siento cada día más. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Con elegancia yo me paseo en el bate, bailando la bomba buena como siempre, como es. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, cierro yo los ojos y bailo mi bomba, porque esto es lo que yo siento desde adentro en mi bomba. Bienvenidos boricuas globales del mundo a Bonita Radio. Este es el programa de ustedes, puertorriqueños del país, del archipiélago, de donde quiera que se encuentre un puertorriqueño. Boricuas globales porque para nosotros es importante hablarle a aquellos puertorriqueños que no necesariamente están en el país, pero que insistimos, construyen país puertorriqueño. Bonita Radio, no olviden que lo más importante es compartir los contenidos. Así nos hacemos más grandes, tanto como somos ustedes y yo para esta patria. Periodismo de investigación, de análisis, y este programa quiere precisamente hablarle a los puertorriqueños, con los puertorriqueños, sobre quiénes son, dónde están, cómo se articulan en sus diferentes ciudades, cómo se reúnen, cómo fiestean, cómo llevan al país bien adentro. Así es que por eso Bonita Radio ha querido construir este programa Boricuas Globales con un auspicio particular. Cervecera de Puerto Rico se une a la familia de Bonita Radio para desarrollar un producto que pueda hablarle a los puertorriqueños que no están necesariamente aquí en el país. Cervecera de Puerto Rico está hoy promoviendo sus productos medalla en Estados Unidos en 10 ciudades, una de ellas Nueva York, otra Florida. Así es que le agradecemos muchísimo a Cervecera de Puerto Rico que haya compartido esta fiesta que tenemos de hablar con los puertorriqueños, las puertorriqueñas que se encuentran en el mundo entero. Y hoy, para iniciar este grupo de contenidos, vamos a hablar con el profesor universitario catedrático de la Universidad de Puerto Rico en un momento dado, hoy catedrático de la Universidad Internacional de Florida, el profesor antropólogo Jorge Duani, sobre diáspora. ¿Qué es la diáspora? ¿Cómo
llegamos hasta ahí? ¿Cómo Puerto Rico, los puertorriqueños salieron en algún momento y se colocaron en muchas partes del mundo, sobre todo inicialmente en Estados Unidos, y allí hacen país? Allí se reúnen con otras culturas, pero afincan la suya. Se comunican con el país puertorriqueño. ¿Dónde están? ¿Por qué se fueron? Pero inicialmente hay que hacer un programa que nos diga, desde el punto de vista más teórico, cómo la academia, cómo la universidad, cómo los etnógrafos, los antropólogos han manejado este movimiento poblacional de puertorriqueños a cualquier parte del mundo. Y para eso hablamos hoy con el profesor Jorge Duani. Bienvenido y buenos días o buenas tardes o buenas noches, profesor Jorge Duani. Muchas gracias por la invitación. Lo primero, yo creo que es definir mucho de lo que se lee con relación a al término, al concepto diáspora, parte de lo que pasó en un momento dado con un movimiento poblacional grande a partir de el movimiento de los judíos. Yo quisiera que nos diera un breve recuento de cómo han sido y de qué es realmente y cómo se construye la diáspora en el concepto más amplio para después venir hacia la diáspora puertorriqueña. ¿Cómo no? Bueno, el concepto de diáspora precisamente es un concepto muy amplio que, como ya usted señaló, se basa en la experiencia judía en la antigüedad, el desplazamiento masivo de los judíos de su tierra original en Babilonia, siglos antes de Cristo, y luego en Egipto y en otros territorios. Y esa experiencia se ha convertido un poco en el modelo clásico de lo que pasa cuando la gente es desplazada de su tierra original, pero sigue sintiendo un sentido de pertenencia a esa tierra, y muchas veces con un interés en recuperar la tierra perdida. Luego han venido otras diásporas con sus propias características a través de la historia. Por ejemplo, se habla de la diáspora africana en el Nuevo Mundo para hablar de millones de personas que fueron desarraigadas a través de la esclavitud, que llegaron al Caribe y América del Norte y América del Sur. Y hoy en día el término diáspora se ha multiplicado de tal manera que prácticamente se ha diluido su sentido original para hablar de cualquier grupo migratorio, siempre y cuando ese grupo migratorio mantenga ciertas conexiones con su país de origen y con frecuencia quiera regresar a él. En el caso de Puerto Rico, yo creo que el término funciona muy bien porque describe una experiencia masiva de millones de personas, sobre todo a partir de los años 40 y 50 del siglo pasado hasta nuestros días, de un desarraigo, de una desconexión del archipiélago, de la isla de Puerto Rico, pero que a pesar del tiempo que ha pasado, me parece que se pueden identificar una serie de lazos familiares, lazos culturales, incluso hasta políticos, entre los que viven fuera del país y los que viven todavía en Puerto Rico. Y de eso vamos un poco a hablar. En términos de los grandes movimientos de población puertorriqueña, han habido diferentes épocas, como usted bien dice, masivamente han sido a partir del 40, del 50, que se da, y usted me corrige si es por relación de una realidad socioeconómica que estaba viviendo Puerto Rico, y de ahí parte un grupo masivo. ¿Estaríamos de acuerdo que eso fue lo que obligó a muchos puertorriqueños a salir de Puerto Rico hacia donde podían ir sin ningún problema de estatus migratorio, en el caso de la relación política que tiene Estados Unidos con Puerto Rico? Sí, aunque obviamente hay una especie de prehistoria que se puede trazar incluso hasta fines del siglo XIX, con la salida de cientos de personas, sobre todo por razones políticas, los llamados peregrinos de la libertad, los casos de Betances, de Hostos, etcétera, que son conocidos, pero la migración en masa no comienza hasta entrado el siglo XX, sobre todo los años 20 del siglo pasado, y ciertamente
cobra auge después de la Segunda Guerra Mundial, entre el 45 y el 65, que es cuando anteriormente se hablaba de la gran migración de puertorriqueños para describir esa época. Pero hoy en día, ya en esta última década del 2010 al 2020, las cifras han rebasado por mucho esa primera gran migración y ahora se habla de una segunda oleada migratoria que desde el punto de vista demográfico y también quizás económico y cultural tiene un mayor impacto que en esa primera etapa. Lo que me parece también interesante apuntar es que en los años 40 y 50, en que sale esa primera gran oleada migratoria puertorriqueña, es precisamente cuando la isla experimenta un periodo de rápido crecimiento económico. Son los años en que se abrían fábricas todos los días, en que se construían casas, en que la producción de cemento era realmente extraordinaria, bajo el programa de Operación Manos a la Obra, ¿no? Exacto. Fue ese proyecto de industrialización establecida por el gobierno, entonces controlado por el Partido Popular. Entonces, lo que hay que entender un poco mejor quizás es por qué, a pesar de que el país estaba creciendo, estaba expandiéndose, expulsa a una gran cantidad de personas que no encontraban trabajo, que no podían satisfacer sus necesidades básicas y que se ven necesitados de mudarse para lograr sus proyectos de vida. Claro, ahí es que entra un poco el asunto de la persecución política que hubo en Puerto Rico en un momento en que en efecto el Partido Popular, Luis Muñoz Marín, lideraba el proyecto Manos a la Obra, pero también se dio una estructura que quizás puede partir, y hay mucha discusión en quién la dirigió en Puerto Rico Luis Muñoz Marín, pero obviamente era un entendido de lo que estaba pasando en Estados Unidos y de lo que proponía el mismo gobierno de Estados Unidos. Podríamos hablar de una diáspora, de un movimiento poblacional en aquel momento relacionado con esa persecución política, sobre todo a ciudades como Chicago y Nueva York. Yo creo que sí, que se puede hablar de un fragmento de la diáspora que tiene raíces políticas. Se trata evidentemente de la Guerra Fría entre los años 40 y en los 80, pero sobre todo en Puerto Rico en los 40 y 50. Es también la época de la ley de la mordaza, que prohibía a cualquier persona que expresara abiertamente su desacuerdo con el sistema político en Puerto Rico y en Estados Unidos podría ser encarcelado. Recuérdese también que hubo un periodo en que incluso se prohibía sacar la bandera de Puerto Rico, que ahora mismo está en la parte de atrás del estudio. Sí. Es decir, que no hay duda de que un buen número de puertorriqueños que favorecían la independencia, que simpatizaban con el Partido Nacionalista, por ejemplo, se vieron obligados a salir de la isla, y por eso es que en esta época también vemos el crecimiento de determinados grupos políticos en la diáspora, que van desde grupos independentistas, socialistas, nacionalistas, e incluso algunos grupos clandestinos que van a ir surgiendo precisamente en Chicago y en Nueva York sobre todo. Pero yo diría que en el conjunto de los millones de puertorriqueños que se asentaron en Estados Unidos en esa época, no representaban, digamos, el grupo más numeroso, sino que eran fundamentalmente obreros y campesinos que habían sido desplazados por los cambios económicos en la isla. Claro, lo traigo porque yo creo que parte de lo que hemos discutido o no se discute en el país son esos diferentes grupos. ¿Y dónde están? Que es algo súper importante que quisiera hacer Boricuas Globales. Esos grupos se reúnen, se organizan muy diferente a nivel de la diáspora. Por ejemplo, Filadelfia, Pensilvania, Chicago, Florida. Vemos un activismo en las ciudades como Chicago, Connecticut, la propia Nueva York, muy diferente, que tienen más vinculación con las relaciones políticas que tenían esas personas que se fueron de Puerto Rico y se asentaron en esas ciudades. Así que son miradas totalmente diferentes y nos parece que amén de ese masivo del campesino, de la persona que salió en un movimiento particular por las razones económicas, también hay otro que incide en esa mirada, en ese imaginario de una diáspora bien diversa como la conocemos hoy. Pasa el 40, pasa el 50
como usted dice, en los años 60 hay un movimiento igual y hay un crecimiento económico de Puerto Rico, pero llega ya más cerca de donde estamos, 2020, quizás a partir del año 2005, 2010, una depresión económica, una crisis económica en Puerto Rico que ya tiene otra imagen. La diáspora que sale de Puerto Rico a partir del año 2000, los últimos 20 años, ese grupo, ese movimiento es diferente, ese perfil es diferente. Estamos hablando de una población que ya tiene serios problemas económicos y que intenta establecer quizás como una mirada a ese otro grupo que lo hizo anteriormente masivamente. Intenta buscar una alternativa económica en Estados Unidos. Es un movimiento diferente, pero también muy ajustado a esa posibilidad que le da ese otro espacio cultural, en este caso Estados Unidos, y volvemos a la relación. Es mejor irse para Estados Unidos con ningún problema de estatus migratorio que salir hacia otro país donde sí lo proponga. Pero esa diáspora también está buscando otras alternativas. O sea, esa población busca otras alternativas que no necesariamente es Estados Unidos. ¿Cómo usted lo lee a partir de ahí, de lo que ha ocurrido en estos últimos 20 años? Bueno, efectivamente, en el 2006 comienza una larga y profunda recesión económica de la cual Puerto Rico no se ha recuperado. Y les recuerdo a los que están escuchando que en ese año es que se aprueba la cancelación de la sección 936 del Departamento de Rentas Internas de Estados Unidos, que elimina los incentivos contributivos a las fábricas de capital estadounidense que están radicadas en Puerto Rico. Y eso comienza, las farmacéuticas en particular, pero también otras compañías como las electrónicas, etcétera. Entonces, eso comienza una larga decadencia de la manufactura en Puerto Rico que tiene evidentemente efectos múltiples en otros sectores de la economía, como la construcción o la banca, y que golpea duramente el nivel de vida de la mayor parte de los puertorriqueños. Y ahí comenzamos a ver, y todavía no se ha registrado un cambio notable, excepto quizás el año pasado, por razones que puedo explicar en un segundo, pero ha habido un aumento notable año tras año en el número de puertorriqueños que se desplazan hacia Estados Unidos y que usualmente no regresan, aunque eso es precisamente lo que quería señalar. Ya después del huracán, aparentemente un buen número de puertorriqueños que se había ido de la isla en el año 2017 ha regresado. Y entonces tenemos ahora por primera vez que se ha revertido, no sabemos si va a ser un movimiento a largo plazo, el grupo que se va de la isla para ceder al grupo que regresa. Por cierto, que esa siempre ha sido una característica notable de la migración puertorriqueña, que es el vaivén, como yo lo he llamado en algún libro, en donde un buen número de puertorriqueños sale todos los años hacia Estados Unidos, pero también tenemos un número relativamente menor de personas que regresan a radicarse en la isla. Entonces, ciertamente en estos últimos 15, 20 años, el gran número de puertorriqueños que se ha visto obligado a buscar mejores oportunidades económicas fuera de la isla ha aumentado, sobre todo por el problema de la recesión, que viene agravado por la deuda enorme que contrae el gobierno de Puerto Rico también durante las últimas décadas, y para no olvidar el impacto de catástrofes como los huracanes Irma y María, y luego una serie de terremotos que azotaron a la isla a principios de este año, el año pasado. ¿Le parece que puede darse en este momento, podemos llamar en este momento, ese vaivén mucho más rápido que en otras décadas? Bueno, aquí yo creo que hay que precisar en qué momento se dan estos movimientos migratorios. Como decíamos hace un momento, inmediatamente después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento fue predominantemente en dirección hacia Estados Unidos. Muy poca gente regresaba en esa época, pero ya en los años fines de los 60 y 70 comienza a haber una migración de retorno, ¿no? Y es cuando en Puerto Rico se comienza a hablar de una manera pública y generalmente bastante prejuiciada de los New Yorkers, ¿no?
Incluso hay comisiones del gobierno, hay una cobertura mediática. Y también he visto que hay hasta una especie de celebración de ese movimiento neoyorrican en el campo del baloncesto, donde sabemos que una gran cantidad de baloncelistas que se criaron o nacieron en Nueva York vinieron a la isla y contribuyeron al enorme éxito del equipo olímpico. Pero efectivamente en esos años, en los fines 60, los 70, un movimiento masivo de regreso, acompañado a su vez por una cierta mejoría en las condiciones socioeconómicas de los puertorriqueños en la isla y a su vez un deterioro de las condiciones de vida en Estados Unidos. Es la época en que Nueva York se declara en quiebra, en que cierran una gran cantidad de fábricas en el nordeste de Estados Unidos. Y entonces eso hace que muchas más personas regresen que las que se van. Pero entonces en este último ciclo, como acabo de señalar, realmente el movimiento hacia Estados Unidos es mucho más numeroso que el movimiento de regreso porque realmente la pobreza, el desempleo, la desigualdad económica en la isla empuja a una gran cantidad de puertorriqueños a irse de la isla y muy pocos están dispuestos a regresar en esas condiciones. Los llamados New Yorkers es bien interesante porque, como usted dice, hay una mirada muy, muy fuerte, sobre todo del mundo mediático puertorriqueño. No necesariamente cuando hablan de la búsqueda de los New Yorkers con relación al baloncesto puede ser muy positiva, pero también hay unos juegos ahí de discursos que quisieron en algún momento mirarlos de manera negativa. Yo creo que ha habido siempre una resistencia y aquí hay toda una discusión, por ejemplo, con figuras tan importantes como Nilita Billentón Gastón, cuando se planteaba la literatura puertorriqueña que se estaba escribiendo en inglés por segundas generaciones de puertorriqueños allí. Y hay de todo, ¿verdad? Hay una discusión desde las diferentes modalidades de la cultura que son bien interesantes. Para mí el punto culminante es Nueva York, porque quizás es la diáspora más grande que tenía Puerto Rico en un momento dado. Ahora aparentemente está siendo sustituida por Florida. Chicago también fue importante, así es que esas miradas de los medios de comunicación acá, la propia universidad, cómo se atendía la reinsertación de los puertorriqueños que se habían ido de Puerto Rico, etcétera, es fascinante. Y eso tendremos muchos programas para hablar de ellos porque donde quiera que estén se representan de una manera muy distinta, siempre construyendo país, y me parece que habría que mirarlos específicamente. Usted ha estudiado el fenómeno y ya estamos en un 2020 que, como yo acabo de decir, Florida parece ser uno de los estados que más penetración de puertorriqueños tiene ahora mismo. Tan es así que se habló de influenciar grandemente o quizás posicionarse como determinantes en la elección del Partido Demócrata. El poder político de la diáspora, ¿le parece que es genuino desde el punto de vista de nuestra relación con Estados Unidos? Porque es allí donde se escoge el presidente, es allí donde se escoge a los congresistas, que entre otras cosas ahora mismo están decidiendo cómo se maneja el presupuesto del país. Sí, y sobre todo cuando hablamos de la Florida. Yo vivo en el sur de la Florida, en Miami, pero el epicentro de la comunidad boricua en este estado es el centro, precisamente Orlando, el área metropolitana de Orlando, que incluye ciudades como Kissimmee, Seminole County, etcétera. Es todo ese conglomerado de condados que están alrededor de Disney World, y esa es la razón principal por la que los puertorriqueños empiezan a mirar este lugar como un destino atractivo en los años 80. Y se ha convertido precisamente en el lugar, después de Nueva York, después de la ciudad de Nueva York, en la mayor concentración de puertorriqueños. Se calcula que hay alrededor de 400,000 puertorriqueños y que esto sigue creciendo, particularmente después del huracán. Y si sigue esta tendencia en algún momento, aunque todavía es muy temprano para asegurarlo, podría desplazar a la diáspora en Nueva York como el principal núcleo de boricuas en Estados Unidos. Y desde hace algún tiempo se viene especulando, sobre todo después del 2017, sobre el potencial que tienen los puertorriqueños para decidir unas elecciones presidenciales en Estados Unidos.
no es solamente en este año electoral, 2020, sino también en el 2016 se habló del llamado gigante dormido, y anteriormente también. Esa usualmente es la frase que cada 4 años se repite en los medios para especular sobre cómo van a votar los puertorriqueños. Y no hay duda de que los puertorriqueños en la Florida, como en el resto de los Estados Unidos, han votado predominantemente a favor del Partido Demócrata. Las encuestas hablan de un 70%, por ejemplo, de los puertorriqueños en la Florida que prefirieron al presidente electo Joe Biden sobre el presidente Donald Trump. Y yo creo que esto es un factor importante, sobre todo en un estado como la Florida, que puede ganar por 1 o 2% de los votos, y en unas elecciones cerradas como las que acabamos de pasar, aunque no en el número de votos, sino en la proporción de estos votos a nivel nacional. Y de nuevo, porque la Florida es un estado bisagra, un estado péndulo, donde se llevan a cabo unas batallas políticas muy fuertes a nivel local y estatal. Y por último, porque ese electorado puertorriqueño concentrado en el centro de la Florida un poco sirve de sobrepeso, de contrapeso al electorado cubano-americano en el sur de la Florida, en Miami, que tiende a votar por el Partido Republicano. Eso me lleva a hacerle una pregunta que yo le decía que es un poco problematizar lo que el término significa para mucha gente o por algunas personas. Hay gente que habla de que ¿por qué diáspora si nosotros somos ciudadanos de Estados Unidos? Tiene mucho que ver con la identidad y donde usted se ubica entre su puertorriqueñidad y el estatus que realmente da una ciudadanía política. Usted como antropólogo, cuando ha hecho sus investigaciones, ¿son muchos más los que hablan de que no hay diáspora o realmente hay más entronque con la identidad puertorriqueña y sí se sienten personas, ciudadanos puertorriqueños en cualquier parte del mundo? Bueno, efectivamente un tema complejo, pero me parece que se puede abordar por partes, ¿no? Primero que nada, yo creo que la discusión, sobre todo la discusión popular, no es tanto un problema entre los académicos, que yo creo que sí están de acuerdo en el término diáspora para describir la situación de los puertorriqueños en los Estados Unidos. Pero mucha gente en la calle piensa que los migrantes son siempre extranjeros. Y cuando dicen que los puertorriqueños no son migrantes en Estados Unidos, me parece que están pensando en que no son extranjeros. Efectivamente, son ciudadanos americanos de nacimiento, de 1917, y en ese sentido, como no necesitan una visa o no necesitan un pasaporte para mudarse de la isla al continente, pues entonces tienen razón, que no son migrantes, entre comillas, en ese sentido. Pero si uno busca la definición técnica de migrante en el diccionario, se dará cuenta que no es necesario cruzar fronteras geopolíticas entre estados nacionales, como sería entre Canadá y Estados Unidos, o entre México y Estados Unidos, sino que se trata de un desplazamiento poblacional de cualquier tipo, que puede ser interno, puede ser, por ejemplo, entre la Florida y Georgia, y eso es una migración interna, o puede ser también internacional, es decir, entre un país y otro. El problema de fondo, ¿no?, y más complicado, más interesante también, es precisamente si Puerto Rico constituye o no una nación, en el sentido cultural del término, en vez del sentido geopolítico. Yo creo que no hay ninguna duda. El Estado Libre Asociado carece de soberanía, no tiene los poderes que tienen otros estados nacionales, no tiene control de la ciudadanía, de la migración precisamente, de la moneda, etcétera. Y ahí no hay duda de que Puerto Rico no es un estado nacional. Pero yo y muchos otros colegas hemos argumentado que Puerto Rico tiene todas las características necesarias de una nación, su propio idioma, su propio territorio, su propia cultura, y sobre todo este sentido de pertenecer a una nación aparte. Exacto. Que lleva a la contradicción, ¿no? Precisamente cuando a un puertorriqueño fuera de la isla le preguntan de dónde es o cuál es su país o su nación, pues muchas veces tiene la duda de si decir americano o Estados Unidos, porque el pasaporte es americano, la ciudadanía desde el punto de vista jurídico lo es, pero su sentido de nacionalidad, su sentido de identidad cultural frecuentemente es la de Puerto Rico. Y entonces esto me lleva a quizás redondear nuestra conversación para un punto que me parece fundamental en la discusión de dónde están los puertorriqueños y si son o no son puertorriqueños en un país, digamos, Estados Unidos, porque hay muchos más. Pero en Tailandia ahora mismo nosotros tenemos un internauta
que habla de su puertorriqueñidad en Tailandia, y es la música y la comida. Son las áreas más poderosas en términos de la expresión cultural y de asumir la nacionalidad puertorriqueña en el caso de la diáspora puertorriqueña. Ciertamente son dos prácticas culturales muy difundidas que ayudan a los puertorriqueños y a sus descendientes, debo decir también, porque ha habido, evidentemente, hay ya por lo menos 3 o 4 generaciones de puertorriqueños viviendo en Estados Unidos que, aunque no hablen español como su primer idioma y que quizás jamás han visitado a su país de origen durante su vida, se siguen identificando como boricuas o como puertorriqueños. Y entonces, en ese sentido, la comida, la gastronomía, es una de las formas más duraderas, ¿no? de identificarse como puertorriqueño. Nada más que hay que ir, por ejemplo, a la gran cantidad de restaurantes puertorriqueños que han surgido en el área de Orlando, preservando todos los platos típicos de la comida puertorriqueña. Y, por supuesto, la música, ¿no? La música es otro elemento central de la puertorriqueñidad, donde quiera que ésta se ubique, y es uno de los elementos que sigue vinculando a la gente entre la isla y la diáspora. Y definitivamente, tan cerca de la Navidad, la música es fundamental, porque hay unas culturas que no lo hacen, pero esta cultura es muy musical. Así es que por ahí hay un lazo brutal. Yo no me quiero imaginar cómo una persona en un estado de mucho frío hace una parranda, pero las hacen. Así es que nosotros vamos a terminar de hablar con usted en este momento, pero le auguramos muchas más conversaciones, porque la diáspora es mucho más de lo que hemos hablado en este primer intento, y le agradecemos mucho, profesor, que haya estado con nosotros desde la ciudad de Miami. Así es que será en una próxima ocasión, pero ahora yo me retomo el tema de la música. Me voy a relajar aquí en esta super sala que nos hemos hecho con diferentes elementos, los elementos más importantes del país puertorriqueño, su bandera, su llamado a ser boricuas. Así que agradecida, profesor, porque haya estado con nosotros, y será hasta la próxima. Muchas gracias, cómo no. Bueno, y yo voy a conversar ahora con el amigo Pedro Clemente, para todos conocidos como Capitol. Capitol va a estar con nosotros hablando precisamente de la música, de cómo la plena, cómo él la vivió en Nueva York, cómo sacó a los pleneros a la calle en Nueva York con ese frío. Vamos a hablar de eso en un momento con Pedro Clemente, aquí en el Estudio B de Bonita Radio, el primer programa de Boricuas Globales. Saludos y bienvenidos, Pedro Clemente, a Bonita Radio. Qué bueno que estás con nosotros, Capitol. Gracias por la invitación aquí contigo, como siempre, ¿no? Bueno, tú sabes, como siempre, porque nosotros siempre que haya bomba, que haya plena, que haya música, que haya puertorriqueñidad, que haya identidad, ahí estamos nosotros. Así es que te agradezco muchísimo que estés conmigo aquí en Bonita Radio. Recuerda que en Bonita Radio es para todo el mundo entero. Ah, muy bien. Los puertorriqueños están en el mundo entero. Estamos, así que, exacto. O sea, yo no creo que haya una cultura como los boricuas, que están en cualquier parte. O sea, yo fui, mi familia somos músicos, y eso pues nos da una gran satisfacción, porque hemos logrado llegar y llevar música a todas las partes del mundo, y ese es el boricua. O sea, nuestra música está en el norte, la música nuestra está en Italia, la música de nosotros está en el mundo. O sea, ya los italianos bailan salsa, ya los colombianos bailan salsa, los africanos bailan salsa. Y dentro de la salsa, la bomba y la plena. La bomba y la plena. O sea, que somos all around, como dicen ahí. Somos del mundo. Y yo te voy a hacer la primera pregunta precisamente relacionada con el hecho de que tú hablas de que estamos en todo el mundo. ¿Tu experiencia es que quienes inician ese movimiento musical de llevar la puertorriqueñidad a través de la música a cualquier parte del mundo son los puertorriqueños, y esas otras culturas dicen, caramba, aquí hay un ritmo, vamos a pegarla? Claro, mira, o sea, nosotros, por ejemplo, la bomba y la plena, Canario fue uno de los grandes pioneros que llevó la bomba y la plena a Nueva York. ¿Ves?
y detrás de él pues otros pleneros, o sea, como Llanes y un sinnúmero de puertorriqueños que cuando emigraron a la ciudad de Nueva York se llevaron sus panderetas. Exacto. Y es como tú mencionabas ahorita, o sea, ellos nos reuníamos aún con el frío que hiciera para tocar nuestra plena, tú sabes. Y entonces Marcial Reyes, todos esos pleneros que ya fallecieron, ¿no? Uh-huh. Entonces, y dentro de eso, pues Rafael Cortijo, Ismael Rivera, todos estos puertorriqueños empezaron. Hay algo bien importante, el teatro de Puerto Rico. Había un teatro en la ciudad de Nueva York. Uh-huh. Y ese teatro pues llevaba a los artistas de Puerto Rico. Por ahí pasó Milta Silva, Chucho Avellanero, Lucecita, o sea, un sinnúmero de artistas puertorriqueños que llegaban al teatro puertorriqueño y ahí pues Ramito, ¿sabes? La música de la montaña. De la montaña, la el música campesino. jíbara, porque no eran solamente, éramos, todo ese folclore nuestro, pues se desparramó en la ciudad de Nueva York y de la ciudad de Nueva York a otros países del mundo, porque llegaron otras culturas que quieren conocer también y que así se dio. ¿Eh? Ya llegó un momento en que habían judíos tocando salsa con nosotros. Claro. Ahí está Larry Harlow. Larry Harlow es un ejemplo de eso. Entonces, por ejemplo, Willy Rosario, que sale a trabajar a Nueva York, pero llegando a Nueva York también monta su orquesta. ¿Con quién? Con músicos italianos que tocaban saxofón, trompeta. Tito Puente, aunque Tito Puente me parece que nace en Nueva York de madre puertorriqueña. De madre puertorriqueña, pero dile a Tito Puente que no es puertorriqueño. No, Claro, Tito Puente era puertorriqueño en cualquier lugar, ¿ves? Y además de Tito Puente, pues podemos mencionar Peter Conde Rodríguez, los hermanos Lebrón, Ismael Miranda, Héctor Lavoe, esos son los salseros, ¿no? La bomba y la plena, nosotros logramos en cierta medida el Festival de Bomba y Plena de Puerto Rico, nos dimos la tarea, un grupo de estudiantes, de sacar la plena que estaba como dormida, ¿no? En Puerto Rico y en la ciudad de Nueva York, pues naturalmente todos los músicos se dedicaron más al mambo, a la cosa. Claro, lo que podía internacionalizarlo. Lo que se podía internacionalizarlo y lo que, claro, entonces estaban en conjunto con músicos de jazz y mezclaban el jazz y entonces, pero por ahí mismo entró la bomba y entró la plena, ¿ves? Y volvieron una vez más con Rafael Cortijo e Ismael Rivera, que fue nuestra bandera. Ismael Rivera. Ismael y Cortijo. Ismael y Cortijo, con el combo de Rafael Cortijo y Ismael Rivera. Ese grupo pues logró llegar a la ciudad de Nueva York y quedarse con la ciudad de Nueva York. Los sitios llenos, el Teatro de Puerto Rico y todos estos teatros donde se participaban la música, ¿no? Por ejemplo, además de Teatro Puerto Rico, Rafi Mercado también. Un dominicano en la ciudad de Nueva York que era un gran productor con el Chita, ¿eh? Okay. Entonces, y todos estos grandes salones, llegó un momento en que nos abrieron las puertas a nosotros, a los pleneros. Rafi Mercado y yo producimos un festival de bomba y plena en el Madison Square Garden, de la ciudad de Nueva York. O sea, y eso fue, mira, es algo bien interesante porque esos pleneros que estaban en la ciudad de Nueva York, eso como que les abrió la puerta y por ejemplo Tito Matos, muchachitos que fueron a vivir a la ciudad de Nueva York y todos estos músicos puertorriqueños de la plena que han ido llegando a la ciudad de Nueva York, pues ese festival en que en aquel entonces nosotros tuvimos que tocar puertas con gente como Illanes, que son ahora mismo los pleneros de la 21. Esa es la bandera de Puerto Rico en la ciudad de Nueva York. ¿Ves? Y de ahí, pues con Marcial Reyes, el viejito Marcial Reyes, guirero, plenero, y todos estos viejitos fueron, una vez más, el festival también le abrió las puertas en Puerto Rico. Y empezaron a llegar estos muchachitos de la ciudad de Nueva York al festival a Puerto Rico. A conocer, a ver. Y nosotros pues le abrimos las puertas y empezamos a establecer este tipo de actividades. Pues estuvimos en el Hostos Community College con una exposición de los carteles del Festival de Bomba y Plena. Por ahí mismo seguimos a Syracuse University con una exposición de bomba y plena, con talleres sobre la bomba, con talleres sobre la plena.
¿ves? Con todos estos muchachitos jóvenes. Y entonces nosotros hemos logrado y estamos produciendo todo este trabajo de investigación, ¿verdad? Y para que haya un legado y se quede esto siempre plasmado, porque hubo un momento en que si no nos dábamos cuenta, la bomba y la plena se hubiera ido. Se hubieran ido. Se hubiera ido porque la salsa fue un movimiento bien claro. fuerte. Y eran puertorriqueños, o sea, pero eran puertorriqueños que estaban tocando la música cubana y todas estas cosas bien, el jazz. De nueva sí, más innovada. Qué bueno, tú sabes, Claro. Tito Puente, en el mundo, Johnny, Peter Conde Rodríguez. Yo te pregunto si tú hablas de generaciones, ¿verdad? Uh-huh. Ustedes llevan hay ese movimiento de que la bomba y la plena se conozca. Estaba en Nueva York, pero obviamente que tenga una expansión en términos de posicionarla incluso en el mainstream musical, porque es lo que tú estás diciendo que ocurre con la salsa. Tu experiencia es que las otras generaciones, hablas de Canario, hablas de Marcial Reyes, hablas de personas que ya no están. Uh-huh. Esas otras generaciones lo cogieron para empezar, tuvieron ritmo, manejaron el ritmo, manejaron los instrumentos. ¿Cómo se da esa relación intergeneracional? ¿Cómo se da? Pues mira, nosotros lo que hicimos fue invitarles a diferentes actividades que nosotros pues producíamos. Uh-huh. Entonces, ahora mismo tenemos tantos jóvenes de bomba y de plena que yo a veces ya no sé quiénes son. O lo Sí, que sea, sí, hay una diversidad. Una diversidad bien brutal, Sí. tú sabes. Y para nosotros, pues mira, yo pues me siento bien contento con el trabajo que hicimos, porque cuando comenzamos esto fue un trabajo tanto de Ismael Rivera como de Rafael Cortijo, que nos reunimos de una vez en el lobby del teatro del centro de estudiantes para hablar sobre la bomba y hablar sobre la plena. Y con nosotros pues estuvo Ismael y tuvo Cortijo, y además de ello pues nosotros hemos estado pues orientados por grandes profesores como el doctor Ricardo Alegría, Uh-huh. ¿ves? Que nos abrió puertas, ¿verdad? Y nos permitió que pudiéramos hacer este festival de bomba y plena que lleva 50 años. Y entonces el grupo de nosotros, el Círculo Universitario Metropolitano, que era un grupo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, que yo llegué ahí a matricularme y no terminé matriculándome, porque ya yo era productor de bomba, de plena y de salsa. O sea, yo producía salsa y me traigo a la bomba y a la plena. Claro. Que estaba ahí como que... Pero esa era mi música de niño, esa era mi música que tocaba mi familia, esa era mi música de la gente del Chícharo, de la gente de San Mateo de Cangrejo, De San lo que Mateo. llamamos Santurce. Uh-huh. Ahí tú podías encontrar la bomba y la plena en todas las casas, las fiestas de cruz. Claro. Y todo esto es parte de ese folclore nuestro que es lo que nosotros cultivamos. Y Maelo y Cortijo lo trajeron a la salsa. No, ya Ismael Rivera y Cortijo tocaban bomba y plena. Estaban en bomba y plena, Y pero después de la cuando- bomba, ellos entraron, ellos tocaban salsa también. Claro. Pero su bandera fue la bomba, La y, la bomba y plena. la plena. Su bandera fue la bomba y la plena. Y claro, él, conjuntamente con Tite Cureta Alonso, Uh-huh. nosotros pues logramos reunirnos y ellos fueron los que me iban llevando sobre qué era lo que había que hacer, a nosotros como estudiantes, al Círculo Universitario Metropolitano, el CUM, y comenzamos a hacer actividades tanto en el centro como en las demás universidades, la Interamericana de Mayagüez, de San Germán. de San Germán. Estuvimos en un sinnúmero de lugares que si yo te diría, tú sabes, fuimos a barrios donde estaba la pandereta, pero no estaban tocando. Y así fuimos a San Antón. Y en San Ponce. Antón, en Ponce, organizamos el Bonplené. Y empezamos a organizar grupos de bomba y de plena. Porque mira, por ejemplo, hubo un folclorista, ¿cómo se me llama? Cindo Mangual. Ajá, Cindio Mangual, eso es Mayagüez. Eso es Mayagüez. Entonces también en Ponce fuimos a visitar caramba, se me hemos pasado Ese mismo de San Antón. de San Antón, te digo ya mismo. Pues él me invitan a que lo conozca, don Ricardo Alegría me dice, vete a ver a William Archeval.
Ajá, a don William Archeval. Archeval, y me dice, ve a Ponce y habla con él. Y le dice que tú me conoces. Y yo fui a hablarle, a entrevistar, porque nosotros no hicimos esto por una fiesta, fuimos entrevistando a las personas, Claro. los ritmos que tocaban. Lo que ahora le llamarían el network. Exacto, entonces, exactamente. Entonces estaba don William Archeval, y cuando llego a la casa de don William Archeval, él me dice, ¿quién tú eres? Y le digo, Pedro Clemente. Me dice, Pedro Clemente. Y yo digo, sí, ya, tú eres de los Clementes, de los 3,000 hits. Y yo le digo, No, de esos no. de esos no. Hay muchos Clementes, ¿verdad? No sé si todos estamos empatados o lo que sea. Pero, claro, William Archeval me dice, ¿tú ves ese tambor que está ahí en ese closet? Y le digo, sí, ¿qué pasó? Me dice, sácalo, está lleno de telaraña, ya nadie me viene a buscar. ¿Cómo es? Que ya nadie lo viene a buscar, pues yo lo vengo a buscar. Y yo quiero que usted esté conmigo en el primer festival de bomba y plena. Sacamos los tambores y empezamos a tocar los tambores. Y él explicarme las clases de ritmo Claro. que se toca en Ponce. Porque fíjate, la bomba de Santurce se baila diferente a la de Mayagüez Y a la de Ponce, definitivo. Y a la de Guayama también. Y a todas le llaman bomba, ¿ves? Exacto. Los mayagüezanos bailan con la punta del pie, igual que los cangrejeros, pero los de Ponce vienen como que caminando y haciendo su figura, Sí, ¿no? claro, y Guayama también es Y diferente. Guayama también es diferente. Claro. Pero toda esa diáspora negra, boricua, ¿ves? Rítmica que nosotros hemos tenido, o sea, con su comida, con sus cosas. Y Madre Rivera me decía, chicos, tenemos que empezar a comer las cosas de nosotros porque eso es lo que nos da el sabor. La Eso decía caporia, el salmorreo de jueyes, todos esos platos nuestros de El Santurce. funche. El funche. Me decía, por eso es que yo soy tan sabroso y todo. pero, ¿verdad? Y fue interesante porque si nosotros, el CUM, el Ciclo Universitario Metropolitano, no se hubiera tomado la molestia de traer esos viejitos y pueblos por pueblos, invitarlos a un primer festival de bomba y plena, Juan Boria, Claro. ¿ves? Bobby Capó. Sí, que se entrelaza entonces el asunto más vocal, la La poesía. poesía negrista, que es parte de nosotros. Claro. O sea, yo fui discípulo de Juan Boria en la escuela intermedia. Y él, cuando él daba clases de encuadernación, entonces nos decía, mira, si ustedes terminan temprano, yo les declamo poesía. Entonces, cuando llegamos... Había otro aprendizaje ahí. Sí, cuando llegamos con él, el 7º grado fue eso, él nos dice en la clase, bueno, se quitó el gabán y dijo, ¿ustedes saben, conocen de la poesía negrita? Pues nosotros nos miramos así, porque nos desconocíamos. Por ejemplo, yo no la habían estudiado no la formalmente. Exacto, y no la habíamos No se visto. estudiaba de hecho. Exacto. Entonces él se levanta y dice, bueno, pues yo, ya, con el sentido acá, Antiana, va, tengo que... Palé, y entonces viene a... y yo me quedé así. Palé es el único realmente que la escuela puede producir Sí, de alguna manera, pero... Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, pues, yo me quedo con eso, ¿verdad? Y cuando el círculo comenzamos a hacer lo del Festival de Bomba y Plena para levantar algo que estaba ya dormido o casi en peligro de extinción. De extinción. Como dicen, ¿verdad? Pero ahí logramos pues invitar a ese primer Festival de Bomba y Plena a Juan Boria, a Rafael Cortés y su combo, Ismael Miranda, el Gran Combo, en Piñones. En Piñones, El buen primer- sitio. El primer Festival de Bomba y Plena, más de 15,000 personas. O sea, fue una Wow. actividad que llegó para quedarse. Entonces ahí mismo nacen los pleneros del Quinto Olivo, los pleneros de la 23. Entonces empiezan a salir tantos y tantos pleneros que nos tuvimos que, pues, a sugerencia del profesor Ricardo Alegría, nos dijo, pero no nos quedemos aquí. Entonces ahí es que atraen a la bomba. tenemos que ir a Mayagüez, Exacto. tenemos que hacer el festival en Ponce. Entonces fuimos moviéndonos a estos pueblos donde se practica la bomba y la plena, Guayama. Y entonces todo ese sur del oeste, Cataño, Hasta llegar acá a San Juan. hasta llegar a San Juan. Capitol, te pregunto, el asunto diáspora supone esas ciudades donde ustedes van a tocar. ¿Cuál es la experiencia llegar a una ciudad, qué sé yo, vamos a ponerle Filadelfia? Pues mira, en Filadelfia hay pleneros,
Y hay pleneros en California. Y hay pleneros en Alaska. En Alaska. Y hay pleneros en Hawái. Y cuando van a la rumba, cuando llegan al donde está la gente. Cuando llegamos donde está la gente, hay una emoción automática, inmediata, de que cuando tú oyes un tambor o una pandereta, la gente mira para el lado. Ese es nuestro periódico. E inclusive era el mensaje que se utilizaba de los negros africanos en los movimientos del oeste y el norte. Huyendo de la esclavitud, muchos de estos negros fueron a caer al área de Mayagüey, de Ponce. Y el medio de comunicación era la plena. La el plena tambor. es un medio de comunicación. Claro. A través de la plena, yo te puedo llamar. Y la denuncia. Y si lo entiende, hay quien toca por tocar, pero nosotros hay gente que sabe de eso. Claro. Saima Rivera, Cortijo, sabían, conocían todo eso y esa fue nuestra escuela. Y así, y lo interesante de este festival es que siempre fue gratis al pueblo de Puerto Rico. O sea, nosotros tocábamos las puertas para hacer este festival, que ya lleva 50 años. Y cumplen 50 años este año. Este año. Y bueno, la pandemia me imagino que te limita un poco. Me limita un poco, pero la satisfacción está ahí. Y si no lo hacemos este año, lo hacemos el año El que viene. 2021 que todavía estás en el 50. Y lo hacemos doble. Y pues entonces hemos tenido la suerte de que muchos de nuestros autores, artistas gráficos, como Rafi Treyes, David Goitía, Wichi Torres, que hicieron los carteles. Exacto, Denis Mario, o sea, Maisones Ramos, o sea, todos estos grandes artistas pues han cooperado con nosotros y hay una colección espectacular, una belleza donde hemos estado pues siempre. Hay 49 carteles por lo menos y este año sí, piensas hacer exacto, el 50. El 50. El 50. Y pues si nos sentimos ahora mismo, nosotros estamos bien contentos porque hay mucha bomba, hay mucha plena, hay gente que yo no los conozco. Mira, yo vi unas niñas que su mamá daba clases con mi esposa en la escuela intermedia. Y ellas eran unas niñas. Y yo fui, di unas charlas allí. Y luego yo di una charla en el centro de estudiantes con Norma Salazar. Ajá. Y dimos unos talleres, y estaba Pablo Rivera. Entonces dimos un taller sobre la bomba y la plena porque hicimos un festival de bomba y plena en la UPI. Entonces ahí nosotros pues logramos que esto se diera en la Universidad de Puerto Rico y estas niñas que yo las vi en la escuela que tenían 7 y 8 años estaban en ese taller, ya eran jóvenes estudiantes de la Universidad de Puerto Rico y un día me llaman que tenían un grupo de bomba y tenemos un grupo de bomba que se llama, ¿cómo se llama el grupo? Son mujeres. Y claro, nosotros pues bien contentos porque tú dices, mira lo que logramos, hasta dónde ha crecido, lo que logramos hacer, o sea, dejamos una semillita, pero esa semillita se quedó ahí con ella y mira y lograron y están trabajando, hay bomberos y pleneros que están trabajando y están trabajando por el mundo, hay orquestas. Claro, yo siempre he dicho que hace falta, tú sabes que los cubanos han llegado a muchos países del mundo con, bueno, Puerto Rico siempre llega también con ese nivel de música. Nosotros estamos ahí. Pero yo siempre he dicho que donde debe haber un bombero y un plenero es en la Plaza Mayor en Checoslovaquia, en Praga. Ah, bueno. ¿Tú entiendes? O sea, allí sí, tiene que haber pero alguien. allí estuvieron los pleneros de la 23. Que, claro, pero que estén allí dando clases, ¿tú te imaginas? O sea, a mudarse sería, uno para Praga, sería fantástico, a dar clases de bomba y plena. Fantástico, mira, sí. todo el asunto de la música, tú sabes que nosotros en Boricuas Globales hemos tratado de traer en este escenario diferentes elementos de eso que tú no, si tú eres puertorriqueño, tú sabes lo que es esta caja de galletas. Claro. O sea, tú sabes que esta caja de galletas había en tu casa. Y sabes lo que es esta medalla. Ay, tú sabes lo que es esa medalla. ¿Sabes lo que es esa medalla? Esa medalla que mire, ahora usted puede encontrarla. Quiero que sepan. En Estados Unidos, en por lo menos Nueva York, Florida, Michigan, Massachusetts, medalla. Allí está Cervecera de Puerto Rico, que es una industria puertorriqueña, pero de Mayagüez, puertorriqueña de la pura cepa.
Y entonces tú sabes que en este proyecto Marcelino Canino, José Ramón de la Torre. Claro, universitario. Sí, bueno, la academia siempre ha estado bastante. La academia no, ¿sabes? Y fuimos a la Interamericana, visitamos todas las universidades y eso pues seguía creciendo hasta la fecha de hoy. Claro. Que hemos estado. Ya yo me voy retirando, ¿verdad? Porque claro. termino con un trabajo que me costó 50 años. Exacto. ¿Ves? Y entonces, la producción de entre festival. Carteles, todo lo que dejó Tite Cureta Alonso, lo que dejó don Ricardo Alegría, Marcelino Canino, todos estos trabajos que se hicieron de investigación sobre la bomba y la plena va a estar en ese libro, ¿verdad? Y ahí pues yo paso pasas el batón, paso el tambor, pasas el tambor, qué bien, paso el tambor, muy bien. Paso el tambor. El doctor Pablo Luis Rivera, que comenzó con nosotros de niños, por ahí ya tiene un doctorado. Claro. El otro y la otra, ¿ves? Entonces ya estamos trabajando con ellos para que puedan, el relevo generacional. Que puedan continuar lo que hay generacional. Claro. Y yo pues sigo tocando plena y sigo tocando bomba, pero con menos, o sea, con menos espacio, ¿no? Claro. Porque ya... Mira, nosotros con Boricuas Globales hemos querido, como hemos dicho desde el principio de este programa, desarrollar esta conversación con la diáspora puertorriqueña en cualquier parte del mundo. Este esfuerzo se nutre desde Puerto Rico y del mundo, porque aquí tenemos internautas, como ustedes saben, en Nueva York, en Chicago, Tailandia, España, diáspora donde quiera. Tailandia fabrica tambores de bomba. Fabrica tambores de bomba. Y para construir y desarrollar este escenario, nuestro querido director David Esperón pues le puso, ¿verdad?, una simbología. Y yo quiero empezar por esta imagen que nos produce Pseudomero, que es en la gráfica, es la línea de imagen gráfica que va a desarrollar en este momento Boricuas Globales. Es Pseudomero el artista que nos ha hecho esta imagen, y yo le tengo que agradecer profundamente a Pseudomero que nos haya en tan corto tiempo, porque pues el señor director pide, pues y hay que dárselo, ¿verdad? Hay que hacer una imagen, pues ahí está la bandera, ahí está el Bori, ahí está Boricuas Globales, lo que es Puerto Rico. Aquí tienen imágenes de todas clases, pero yo no quiero, además de que dije de la caja de galletas, que si me están... Yo sé que en Nueva York tienen que estar ahora mismo buscando la lata de galletas. Estas galletas eran de mantequilla, no se equivoque. Y aquí usted me va a decir, esto ahora digo yo, esto es un trivia. Cuando usted estemos hablando de este programa, usted me va a decir que usted ponía en esa caja de galletas. Pues yo le puedo decir muchas cosas. Y además de Pseudomero, también tenemos una intervención con un súper muralista, que de hecho ha estado en la ciudad de Nueva York. Don Remix está hoy en Puerto Rico haciendo una imagen espectacular y lo hemos grabado y hemos hablado con él, conversado con él sobre lo que está haciendo. Y ese es un boricua global. Ese es un boricua de la diáspora puertorriqueña. Ese es parte de nuestro medallero borincano. Este joven es bien particular el trabajo que hace. Son murales a gran escala. Imágenes impresionantes, y qué increíble que, hablando de bomba y plena, la imagen que este chico reproduce hoy aquí en el área de Guaynabo es una imagen de un bombero. Yo no les voy a decir cuál es para que ustedes lo vean en el programa. Okay. Así es que yo creo que hemos llegado. Que sí. Vamos a ver el video. Me dice el señor director, el que manda aquí es el señor director. No. Vamos a ver el video yo estoy aquí colado, como el barrio me Vamos a ver el me video colé. De Don Remix. Y entonces regresamos a despedir el programa. Hola, buenos días. Mi nombre es Edwin David Sepúlveda y me conocen mejor como Don Raimex. Pues yo soy nacido y criado en Canales, en el cerro de Canales, allí al lado de Plaza. Recientemente ando viviendo en Orlando. Y pues ahora pues estoy de aquí para allá, pero siempre estamos tocando base en Puerto Rico, que es donde está toda mi familia, y siempre me gusta trabajar acá en la isla. No fue como que me quise irme del país, fue como que me tocó. Hace tiempo estaba conociendo a la que es mi esposa ahora,
¿entiendes? Esa fue una de las razones también que fui para allá, pero en cuestión de mi carrera, pues también ya yo había hecho bastante proyectos acá y entonces también quería explorar otros lugares, y Nueva York es una ciudad muy importante en lo que es el graffiti y el arte público, yo quise también explorar eso y por eso fue que entonces nos brincamos el charquito. Pues yo vengo haciendo graffiti hace tiempo, como el 97 por ahí, pero antes de eso también dibujaba y pintaba, fui a la Escuela Central de Artes Visuales, que está en Santurce. Después de ahí me gradué y fui a la Escuela de Artes Plásticas en San Juan, y ahí hice un bachillerato en pintura. Y nada, y siguiendo trabajando en proyectos, internados, de diseño, publicaciones y otras cosas, ¿no? Tratando de explorar diferentes ramas, ¿no? De lo que es el arte visual y tratando de buscarme también como artista, mi estilo. Entonces, pues así el estilo como tal fue más como para los 2010 por ahí, que ya estaba en Nueva York, y entonces pues buscando un poco, ¿no? Elementos que me representaran, ¿no? A mí como artista, pero también como un estilo, ¿no? Que yo no tuviese que estar filmando las obras cada vez, ¿no? Que la gente cuando lo viera pues se identificara y supiera quién era, ¿no? Inspira siempre la cultura, mano, ¿verdad? Siempre yo he estado como que observando, ¿no? Las cosas que nos identifican y nos hacen como personas, ¿no? Como puertorriqueños, ¿no? Y como un ente, ¿no? Que va por ahí haciendo cosas y construyendo con otras personas, ¿no? De diferentes nacionalidades. Pues yo quise también que mi inspiración fuera de eso, ¿no? De cosas que yo pudiera explorar afuera y que la gente diga, no, mira, este es el bori, ¿no? Este es el puertorriqueño, ¿no? Este es el de esta cultura, ¿no? Y hacer otro con combinaciones con otras cosas y con otras culturas y eso, pues eso ha sido siempre inspiración, ¿no? La gente, las cosas alrededor. Pues donde al principio me mudé fue a Nueva York. Okay. Después en Nueva York también hice muchas cosas ya con la comunidad puertorriqueña, en Brooklyn, en Harlem, en diferentes sectores, ¿no? Y entonces, sí, la comunidad siempre, ¿no? Cuando estamos afuera de la isla es bien unida. Y siempre la gente, ¿no? Se busca. Y para mí siempre eso ha sido algo que es una bendición, ¿no? Me tomo como una bendición y en Orlando también me tocó esa, de que allá hay mucha de la población ahora está allá y sí, hay como un abrazo ahí de principio cuando tú entras, pues eso es bueno. Pues esta obra es también inspirada, ¿no? en la música, ¿no? En la bomba, la plena, los tambores, el cuerno, ¿no? Ese ritmo, ¿no? Que viene de la descendencia africana. Un poco hablando de eso, ¿no? Y trayéndolo al público. También es una oportunidad para honrar, ¿no? A un artista que le ha puesto, ¿no? Toda su pasión, su amor. Y para mí, ¿me entiendes? Es una inspiración también, ¿me entiendes? Conocer personas que desarrollan el arte hasta ese nivel, ¿no? De que todo está conectado, ¿me entiendes? El alma, cuando tú lo oyes tocar, tú sientes eso, ¿no? Y para mí, pues eso es cultura, ¿no? Y eso es inspiración. Y pues un poco el mural es eso, y poder hacer algo que inspire a otros, ¿no? Y que lleve también un poco de contenido. En este caso, el contenido, pues, el sabor de nosotros, papi, el cumbacatá. Este mural se supone que lo grabamos una semana. Okay. Yo, pues, llevo haciendo esto por un ratito, ya he practicado, pinto bastante rápido, pero vamos a cogerlo tranquilo, ¿no? A conectar con la comunidad, que entiende que está por aquí pasando, que hablar con ustedes, ¿no? Que
eso es importante también, ¿no? Que es parte del proceso de pintar, que no es solo pintar, ¿no? Pero puede que me lleve ahí un par de días, 3, 4 días. Antes de venir para acá, tuve la oportunidad de estar en Massachusetts haciendo un mural allá también, en una escuela. También fue una oportunidad súper chévere y que hicimos ahí una conexión, un bonding y nada, y ahora estoy más pompeado, ¿me entiendes? Para esta otra vuelta porque estoy aquí en casa. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día. Ay, Rafael, bendíceme sabiduría para llevar tu legado como tú quisiste en vida. Orgulloso. Vieron, escucharon el talento de Don Remix, un chico del residencial público de Nemesio R. Canales, allí en Atorrey. Está en Puerto Rico, va y viene, ahora mismo está viviendo en la Florida. Yo creo que es un ejemplo de esos puertorriqueños que hacen patria en cualquier parte del mundo. Y ya nos tenemos que ir, como dije. Disfrutaron no solamente de eso, la conversación con el profesor Jorge Duani, con mi amigo Capitol Pedro Clemente. Yo creo que este primer programa nos va a llevar a otros, que va a haber más música, van a escuchar a los hijos de Agüeybaná, que los hemos tenido en esta primera intervención de este programa por Boricuas Globales, al amigo Otoquí Reyes, que está como profesor de currículo de esta materia musical en la Universidad de Seattle en Washington. Así que mire, puertorriqueños, diáspora, donde quiera que haya un puertorriqueño, construye país puertorriqueño. Éxito, nos vamos a ver en 2 semanas. Recuerden, lo más importante, compartan los contenidos de Bonita Radio. Así como se unió Cervecera de Puerto Rico, la cooperativa de Vega Alta también está en este programa y la cooperativa Abraham Rosa. La bienvenida a la cooperativa Abraham Rosa, que también se une a auspiciar un proyecto de contenido informativo, en este caso esta revista que le va a dar información a la diáspora puertorriqueña y a cualquiera que entre a escuchar y a ver nuestros contenidos. Gracias, Pedro Clemente. Nosotros nos vemos en la próxima. En la próxima nos vamos a ver y escuchar a través de Bonita Radio. Boricuas Globales se despide. Hasta nuevo aviso.